nuestro programa de salud en forma de la Deutsche Welle en español. Desde hace varios días se encuentra en el Perú dictando una serie de conferencias de su especialidad. Bienvenido, un gusto tenerlo con nosotros. Un placer, muchas gracias. A ver, cuéntenos un poco cuál es esa actividad fundamental en la que está usted entrando. Toda medicina en realidad es humanista, en principio, o de partida. Debería serlo. Yo creo que los médicos de familia de hace 50 años partían de esa que ahora se llama holístico, en realidad es integral, ¿no? Ahora hay una medicina integrativa que intenta integrar... Y que logra efectos no por las medicinas necesariamente, sino por justamente este rasgo de humanidad, de aproximación al doliente, ¿no? Sí, escuchar mucho más al paciente y también hacerle ver, digamos, desde fuera, como si tuviera una perspectiva, los errores, digamos, a nivel humano, que en un momento de la familia, el último libro que he escrito se llama Teatro de Familia, y cómo te puede marcar mucho la familia para bien y también para mal. Te puede, por ejemplo, las mamás gallinas, que en Perú, al igual que en España, son una auténtica epidemia, generan mucho malestar también con sus hijos parásitos, que luego, incluso la economía de un país, en el caso de España se ha visto muy claro, ha sufrido las consecuencias de este entorno familiar que a mí me ha llegado... Ahora, es una medicina complementaria a la medicina científica, por así decirlo. O bueno, la tradicional, ¿o no? ¿O hay una incompatibilidad o hay la posibilidad de establecer regímenes distintos? Bueno, yo creo que la medicina es todo lo que cura. Entonces, cuando me viene un paciente, yo como especialista en medicina natural, me vienen pacientes psiquiátricos, me vienen pacientes que tienen problemas hormonales de todo tipo. Yo no niego a la medicina convencional y me parece necesaria y fundamental. Lo que pasa es que es importante saber cuáles son las causas emocionales cuando las hay. A veces no, a veces uno tiene un accidente y ya está, y no hay más causa emocional que encontrar, ¿no? Pero incluso cuando uno tiene un accidente que no tiene causa emocional, se puede encontrar después una solución emocional para que esta persona salga del problema. Entonces, si yo tengo un sentido de coherencia mayor, que tiene que ver con la salutogénesis, que es algo científico, que al contrario de la patogénesis es la génesis de la salud, qué códigos tienen ciertas personas para gozar de mejor salud. Son personas que tienen mayor resiliencia, que tienen una capacidad de explicarse lo que les pasa, de manejarlo mejor, de darle un sentido. Estas personas automáticamente gozan de mejor salud subjetiva y está demostrado empíricamente que tienen una mayor salud objetiva, ¿no? Entonces yo tengo que ver hasta qué punto el efecto placebo, por ejemplo, es importante. Yo creo que se le quita importancia cuando en realidad el placebo, también en los medicamentos convencionales, juega un papel muy importante. Claro. Entonces yo creo que es importante que... Porque quita la angustia y la ansiedad hasta que algo que se tiene que curar solo se cura, ¿no? Hay mucha necesidad de buscarle un medicamento a todo cuando a veces la naturaleza tiene que hacer su trabajo. Exactamente. ¿no? Claro. Y es típica de madre preocupada, ¿no? ¿Qué remedio le va a dar a mi hijo para el resfrío? No, nada, se le va a quitar solo, claro. ¿no? De hecho, la preocupación ayer, por ejemplo, tratando a una paciente que tenía un problema a su hijo, un problema vascular, pues en realidad la preocupación de la madre era más problema que el problema vascular, que el médico lo podría tratar. ¿Cómo cambió usted de óptica? ¿Qué pasó? Bueno, comenzó como un remero. Usted era un deportista. Yo era deportista. Problemas de gangrena, ¿no? Sí, una gangrena en un pie con fallo médico. Yo tengo digamos, con la medicina estoy en tablas, porque a mí un médico que era incompetente, por una mala praxis, casi me hace perder el pie, y sobre todo la salud emocional, la alegría. Y otro gran médico, el doctor Dear, un gran cirujano, me salvó en Madrid también, en extremis el pie también. O sea que yo creo mucho en la medicina, en la capacidad que tenemos, en los sistemas sanitarios que tenemos. Lo que pasa es que se da una paradoja, y es que muchas personas llegan prácticamente muertas a los hospitales y salen vivas, por ejemplo, después de un accidente grave, y sin embargo muchas personas no tienen nada, entran vivas al hospital y salen muertas. O sea, tenemos esta dicotomía que es de difícil explicación, ¿no? Entonces yo creo que no se trata de negar toda la maravilla que estamos consiguiendo, por ejemplo en España, que es el primer país de trasplantes. ¿A usted le ocurrió algún factor personal que hizo que cambiara? Bueno, yo estuve 15 años casi sin poder andar. Entonces, yo estaba muy amargado, quería darle la culpa al doctor aquel. Bueno, podría tener la culpa, pero en el momento que yo asumí mi responsabilidad, puse el peso del problema en mí, empecé a estar mejor. Entonces yo me metí en la medicina natural por una cuestión
digamos, de necesidad imperiosa, no fue una cuestión de superstición o algo así, ¿no? Sino que a mí la medicina convencional no me daba soluciones, la medicina china me empezó a darlas, yo empecé a aprender medicina china y otras técnicas, y luego pues me hice heilpraktiker, que es una figura que no existe en otros países, que es en Alemania, es el médico naturista que puede ejercer la medicina con potestades médicas desde la perspectiva natural, tanto a nivel... Es curioso porque usted dice una cosa que a mí me parece fundamental. Medicina es considerado cualquier cosa que te puede sanar y uno debiera ser capaz de encontrar la vía de acuerdo con lo que tiene, ¿no es cierto? Si uno tiene un dolor de cabeza que no se le quita nunca y ya se tomó todos los analgésicos del mundo, de pronto buscar técnicas de respiración, de yoga tiene más sentido. En sociedades más, bueno, no me gusta decir primitivas, pero menos occidentalizadas, donde la medicina occidental no está tan a la mano, suele haber esa dinámica con mucho más naturalidad. En las comunidades amazónicas, acá en el Perú, por ejemplo, echan mano de la medicina occidental y echan mano de la medicina tradicional sin ningún cuestionamiento. Yo en Tarapoto he estado ahora ¿no? en la selva y también me decía un chamán allí, me decía, mira, esta planta, cuando alguien tiene dolor de cabeza, se la pone en la cabeza. Incluso los médicos de la posta te mandan donde el chamán cuando tienes algo que ellos no pueden resolver. ¿Cómo hacemos para que esto no se convierta en un fanatismo de uno u otro extremo? Hay gente que quiere negar toda posibilidad de la medicina natural y hay quienes ya no quieren vacunar a sus hijos, que no quieren que se les ponga ni un antibiótico a pesar de que obviamente se necesita. ¿Cómo conseguir un equilibrio? Bueno, esa es mi obsesión, por decirlo de alguna manera, tanto en Alemania como en todo el mundo, es acercar la medicina natural a los médicos convencionales y la medicina convencional, porque el examen de heilpraktiker es un examen de medicina operación de convencional. compatibilización. Claro, porque una cosa, yo evidentemente, si alguien tiene que ser operado, tiene que ser operado. Los trasplantes, que iba a decir antes en España, es la primera potencia del mundo en trasplantes, son una maravilla, pero sinceramente la mayoría son innecesarios. Si ha habido una buena educación sanitaria, y esta educación viene de la escuela, tiene que venir de la escuela, vamos a evitar muchísimos problemas. Vamos a evitar que, por ejemplo, haya diabetes mellitus tipo 2 en países como el Perú también, porque yo estoy en Venezuela, era un escándalo ver niños de 8 años con la diabetes de los viejos. En Japón, que nunca han tenido, porque solo comían verduras y caminaban. ¿Y qué hacemos con las vacunas? A mí la posición antivacuna me provoca muchos nervios, porque creo que no solo se está retrocediendo en algo que habíamos avanzado, sino que al no vacunar a determinados niños se pone en riesgo a otros. Claro, o sea, hay vacunas, por ejemplo, la viruela se erradicó gracias a las vacunas. O sea, hay vacunas, yo en las vacunas, en Alemania, por ejemplo, hay una postura también dentro de la medicina convencional son muy extremos. Unos dicen nada para todo y otros vacunas para nada. Yo creo que hay muchas vacunas que también hay que ver también la prevalencia de las enfermedades, ¿no? Por ejemplo, el papiloma humano, yo no estoy a favor de que el Estado asuma esa vacuna, en cambio otra vacuna sí. ¿Por qué? Porque por una cuestión de prevalencia. Los medios económicos de cualquier país son finitos, sea un sistema socialista o un sistema capitalista. Entonces tenemos que ver qué vacunas, cómo utilizamos los... Y cuando, por ejemplo... Vamos a hacer una pausa, por favor. 9:29. Iván Illich, que escribió un libro porque fue un escándalo, ¿no? Esa vieja, gorda, fea, llamada de escuela. ¿Cuál es la resistencia? ¿Qué origina usted en los padres de familia y en los médicos? Digamos que somos tradicionalistas, ¿no es cierto? Viene usted con una prédica que es extraña, peligrosísima, la tenemos que rechazar, no tiene mucha lógica, o está o no está en contradicción con ese sentir común y corriente que le da a la medicina pues el valor supremo que tiene de curar y de que avanza y progresa todos los días. Bueno, yo creo en una medicina integrativa que integra todas las posibilidades y basada en el sentido común. Antes estábamos comentando, tanto tengo el mismo problema con un médico naturista ortodoxo y fanático como con un médico convencional ortodoxo y fanático. A mí muchas veces me dice la gente, la medicina, cuando estoy en el programa En Forma, algunos espectadores incluso escriben, no, es que esos puntos, eso es charlatanería. Y dicen, bueno, no es charlatanería, porque yo sé lo que es recuperarse de un estado donde yo no podía andar, a un estado donde podía andar, y lo he trabajado con miles de personas. Entonces yo tengo mis propias estadísticas, mis propias situaciones, ¿no? Entonces yo creo que se trata de que las personas se abran sin tampoco... Yo prefiero una persona escéptica a una persona demasiado crédula. De hecho, la persona crédula al final es complicada, ¿no? Porque no sabe si cree. Muchas veces cuando yo he ido a países latinoamericanos, a otros países,
llega alguien de fuera, entonces a veces te ven como una especie de Dios, que es algo absurdo. Me pasó una vez en Chile con una mujer que se santiguaba cada vez que le ponía una aguja en medio. Yo me sentía francamente mal, me sentía como... Hay en esa necesidad de creer hay una vulnerabilidad muy grande, claro, porque puede ser mal utilizada, ¿no es cierto? Hay mucha debilidad, hay aferrarse a cosas a veces irracionales. Mejor es alguien con cierto sentido crítico, sí, que puede tomar decisiones sobre lo que le conviene y no le conviene. Sí, porque yo, por ejemplo, conozco los puntos del cuerpo, que además, curiosamente, los puntos de la medicina tradicional china coinciden en un 90% con los puntos de gatillo de la medicina convencional. Entonces, digamos que la medicina convencional ya refrenda con la bendición académica de esos puntos. Entonces, esos puntos funcionan, claro que funcionan. Hay dos temas que usted destaca en su doctrina general. Una, que el ser humano es el único animal que no sabe respirar bien desde los 6 años de edad. Más o menos, sí. Y por eso es importante, y yo quisiera que nos explique eso, pero hay otro que es tan importante como es, que todo ser humano, según usted, debe practicar preventivamente, que es el humor. Díganos, por favor, cómo hacer esas dos cosas bien, respirar y reírnos. Bueno, en el momento que respiramos, estamos haciendo un masaje en el diafragma, estamos oxigenando el cuerpo, que es uno de los elementos principales, porque es el principal alimento, el oxígeno. Podemos estar sin comer un mes y no pasa nada. No sería lo ideal, pero no podemos estar sin respirar más de 3-4 minutos. Entonces, una buena oxigenación hace que la sangre tenga menos acidez, eso es básico. Entonces, a los bebés, igual que cualquier animal, respira bien. Entonces, cuando empezamos a aprender a respirar, muchos problemas, incluso nerviosos, desaparecen o se aminoran, ¿no? Puedo controlar la respiración y puedo controlar mi estado anímico. Eso es una cosa básica. Y luego lo que es el humor, para mí el humor es básico, porque me va a provocar una cascada hormonal positiva, ¿no? Digamos, endorfinas, opiáceos. Las personas que se ríen, esa risa carcajada que uno se desternilla. Como nuestro presidente electo. Eso. Por ejemplo. Eso es de las cosas más fantásticas. Si uno Es lo más terapéutico del mundo, ¿no? Yo tengo una familia muy reilona, por ejemplo. Siempre decimos que las reuniones deberían ser auspiciadas por Pañales Tena, que es una marca de pañales para adultos, porque del ataque de risa. Pero eso es muy terapéutico. Uno puede llegar con el mayor problema, encuentra gente que se ríe y sale sintiéndose mejor. Yo intento con los pacientes que se rían. Una vez me acuerdo que en Guatemala hubo un momento de una persona muy dramático el caso, porque era un hombre que le habían disparado. Hay mucha violencia en Guatemala, y le habían disparado varios tiros y estaba el hombre, casi no podía moverse. Entonces estaba la esposa también. Entonces hubo un momento de catarsis de risa, porque le puso unos puntos, no sé qué bromas hicimos, y empezamos a reírnos tanto, que realmente yo veía que ese hombre andaba mucho mejor después, ¿no? O sea, fue un momento de estos donde uno lo veía con claridad, ¿no? Qué bonito. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias. La verdad que nos ha levantado el ánimo. Vamos a reír inmediatamente. Espero que vengan hoy nunca más. Y mañana a una charla que voy a dar. Prometemos nunca más calentarnos con los políticos. En José Antonio Spa, esto es en Javier Prado Oeste 627, si quieren llamar al teléfono 261-2080. Y bueno, pues mis libros también están en La Milenaria, que es con mi amigo Alex Filio Rojas. Ahí el libro Teatro de Familia y los demás libros, pues espero que sean de su agrado y que les sirvan. Muy bien. Ha sido un placer estar con ustedes. Muchas gracias, igualmente.